Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has dado ordenanza de ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas tú, Yahweh, que enseñas tu Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Tomen asiento, Ajim, tomen asiento. El tema del día de hoy se titula La incredulidad. Es un tema de estudios generales, la incredulidad. Vamos a ir escudriñando en la palabra y recibir el consejo de Abba Kadosh sobre este pecado horrible que es la incredulidad, el pecado de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Primero tenemos que entender que Elohim, Abba Kadosh, Yahweh, Yeshua, no puede soportar la incredulidad, no la acepta. Puede ser tolerable en algunas situaciones, pero Él detesta la incredulidad. Las Escrituras solo dan una razón para explicar la falta de poder, y estoy hablando de lo espiritual, y esa es que simplemente no tenemos fe. La falta de poder, la ausencia de poder espiritual es por falta de fe, porque no tenemos fe. Después de lo que vamos a ir compartiendo, tenemos que determinar en nuestra vida, mis amados Ajim, odiar, detestar la incredulidad. ¿Sí? Es un pecado que nos visita a todos, y ese pecado en muchos corazones ya ha hecho nido. Y tenemos que recibir la fe de Elohim, que es un don de Yahweh. La fe no viene por cosas externas, viene por Abba Kadosh y su Torah. Amén. Entonces hay dos tipos de incredulidad. Vamos a ir desarrollando este tema. Quiero que vaya conmigo a Marcos 9, versículo 17, y vamos a leer hasta el verso 24. Evangelio de Marcos 9, verso 17 hasta el 24. Cuando usted lo tenga me dice amén. Marcos 9, verso 17 al 24. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Yeshua le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Palabra del Eterno. El punto número 1, tenemos que entender que la incredulidad no es simplemente la ausencia de fe, es mucho peor que eso. ¿Sí? La gente piensa que la incredulidad es la ausencia de fe. No hay fe, es incrédulo. No, la incredulidad es mucho más allá, es peor. Por eso dije que es un pecado asqueroso delante del Creador. Es una actividad en contra de Yahweh. Es rebelión determinada contra Yahweh, la incredulidad. ¿Sí? Hasta ahí me van siguiendo. Entonces en la Biblia encontramos dos palabras. Voy a mencionar la primera que aparece en los evangelios para incredulidad, que es Hazar Amán. Hazar Amán. Amán, sabemos que de ahí viene la raíz emuná o amén, que significa fidelidad. Pero Hazar Amán es lo opuesto. Es ser enemigo de la Amán. Es ser enemigo de la fe.
Significa esta palabra la inhabilidad de agarrarse confiadamente. Repito, la inhabilidad de agarrarse confiadamente o la inhabilidad de pegarse como un adhesivo. Eso significa Hazar Amán en hebreo. Esta es la naturaleza humana normal. Es debilidad. Es un tipo de debilidad. Uno trata de creer, pero no puede, porque es débil, porque no hay fe. La fe trae un porcentaje de poder sobre la persona en toda su vida. Pero Hazar Amán nos explica esta expresión hebrea, que es una debilidad que la persona no puede apegarse realmente, por eso no hay Amán, es Hazar Amán, y no puede creer, aunque trate de creer, no puede creer, no puede. Ahora vamos a explicar cómo es que vienen todas estas situaciones. Leímos como ejemplo Marcos 9 y quiero leer el verso 24, una de las expresiones que dijo el padre del muchacho. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que clamó y dijo? Anima a mí, creo. Azarna lejezron emunati. Azarna, ayúdame por favor, maestro. Lejezron emunati. En mi incredulidad. Ahí está la misma raíz de Hazar Amán, solo que está en primera persona. Este es el problema que tiene el padre. Yo quiero creer, pero no puedo. Ayuda en mi incredulidad. Esta incredulidad no es que enoje al Creador, no, porque la persona se esfuerza por creer, pero no puede. No se puede adherir. Por eso que dijimos que el significado que tiene la inhabilidad de pegarse como un adhesivo. Yahweh nuestro Elohim se enoja cuando rehusamos ser persuadidos. El Eterno se molesta si decidimos no creer. Por eso lo más importante en nuestra vida es la decisión. Nosotros podemos decir, yo quiero creer, pero en mi corazón digo, no me interesa creer. Entonces mis dichos van en contra de lo que el Eterno realmente le interesa, que es la esencia mía. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, yo trato de hacer cosas, pero eso es externo, no es interno. En realidad en mi corazón no me interesa creer. Por eso aquí ya entramos en aguas más profundas. Aquí es donde la Escritura nos muestra el caso de personas también que el Eterno se molestó porque decidieron no creer. Tuvieron la gran oportunidad y no pudieron. Muchas personas en nuestros días dicen, voy a hacer tal cosa, pero si el Eterno lo permite. ¿Cuántos escucharon eso? Si el Eterno lo permite. ¿Y está bien decir eso? Sí, la Escritura dice, nunca digas voy a hacer esto, porque no sabes. Siempre di si el Eterno lo permite. Pero ahora hay algo que la gente falla y le echa la culpa al Eterno. ¿Saben qué es? Que el Eterno les puso todas las oportunidades para luchar, trabajar y que se alcance ese día de que hagan lo que dijeron, pero por su necedad y su terquedad no lo hicieron. Entonces automáticamente le adjudican que el Eterno no permitió que sucedieran esas cosas. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, yo digo voy a ir a tal lado, si el Eterno lo permite, amén. Pero voy a trabajar para yo estar ready, preparado para ese día poder ir a ese lugar, porque yo ya lancé mi palabra y mis palabras son en fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo soy un terco, un necio, que no trabajo en eso y no me preparo, y digo, ¿y por qué no vino? Es que el Eterno no lo permitió. No, eso es Hilul Hashem, eso es un pecado. Porque no trabajaste en lo que dijiste. Y en realidad el Eterno te permitió y te dio el tiempo para trabajar en eso, pero no cumpliste con tu palabra. Amén. Estos son rasgos también de incredulidad. Cuando la persona lanza palabras, pero ni siquiera está captando, entendiendo la dimensión de esas palabras. Por eso en lugar de expandirse, se ata la persona. Se ata más. Y ahora vamos a explicar en lo espiritual qué es lo que está sucediendo. La incredulidad, hay una incredulidad
que dijimos que no enoja al Creador. Es cuando no sabemos cómo el Eterno hará lo que prometió, pero decidimos creer que Él lo puede y quiere hacer en nuestra vida. Hay una disposición. No sabemos cómo, pero yo sé que el Eterno lo va a hacer. No lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Abraham no negó su realidad. Casi muerto, ¿sí? Y la matriz de Sara, que era estéril, pero él decidió creerle a Elohim y pudo ver la verajá. ¿Cuántos dicen amén? Vio la verajá, vio la bendición. La otra palabra que encontramos es la palabra safek en los textos del Brit Hadashah. Esta palabra también significa decidir en contra, oponerse, incrédulo. Cuando uno tira una orden, ¿sí? y se opone, eso es incredulidad también, es safek. Am Israel, ya lo hemos ministrado en otras oportunidades, Am Israel, ¿qué dijo cuando el Kadosh Baruj Hu decidió hacer pacto con ellos? ¿Qué dijo Am Israel? Momento, ¿de qué se trata lo que vamos a hacer? Necesito que me expliquen de qué se trata lo que tenemos que hacer. No, Am Israel no dijo eso, como muchas personas sí lo dicen. Usted está decidido a ser parte del pueblo de Israel, ¿y qué hay que hacer? ¿Eso no es fe? El pueblo de Israel se llevó el premio y tiene el premio, Baruch Hashem, de ser el pueblo, el único pueblo de Elohim, el único pueblo escogido, Israel, no hay otro fuera de Israel. Tiene el gran premio de que cuando se le expuso la gran oportunidad, él no la desaprovechó. No hizo safek como los paganos. Si me conviene, lo voy a hacer. Incrédulo. Eso no es para la relación con Abba Kadosh. Eso usted lo puede hacer con personas, si va a tratar negocios, si va a tratar cosas materiales, mundanas, seculares, cosas que perecen. Pero las cosas de Abba Kadosh no son como los negocios. Mucha gente se cree que tratar con Abba Kadosh es como tratar con un comerciante. Voy a hacerlo si me conviene. No, no has entendido cómo es Yahweh y qué es el pecado de Safek Behazar Aman. Entonces, es ir en contra, es tomar una decisión voluntaria, definitiva, en contra de. Eso es lo que significa. Esta clase de pecado, de incredulidad, es rebeldía malvada, perversa, malvada. Los reshaín actúan así, los malvados. No es debilidad. No es como aquel hombre que dijo, Azarna, lejezrome munati, ayúdame en mi incredulidad, Adón. No es una incredulidad malvada que dice, dame mi milagro y me borro y me voy. Y si te he visto no me acuerdo. No es esa maldad, ese interés malvado de la gente. ¿Sí? Aquí encontramos el ejemplo en Hebreos 3:12. Quiero que usted me acompañe. Y aquí aparece la expresión Safek. O sea, el Eterno la odia porque lleva dos frutos. Uno, desobediencia, y dos, infidelidad. Desobediencia, un desobediente, renegado. Dos, infidelidad. Todo lo opuesto a fidelidad, que es emuná. Emuná significa fidelidad. ¿Tienen todos? Mirad, Ahim, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malvado, perverso, rasha, de incredulidad, de safek, para apartarse del Elohim Hay, del Elohim vivo. ¿Lo leyeron? Ahí está el texto. Bueno, ahí usted está leyendo una traducción, pero en el texto hebreo está hablando de un corazón malvado, perverso. Este es un corazón que decide ser perverso, quiere ser incrédulo. Lucha cada día por aumentar su incredulidad. No lucha.
y no pide ayuda en su incredulidad, como el otro ejemplo. Dos instituciones que promueven la incredulidad, quiero que usted vaya tomando nota, amado, amada. Una es la religiosidad. La religiosidad. Este es un tema bastante delicado, por eso invito a todos que tomen nota, que estén atentos a Jim para lo que el Abba Kadosh nos quiere enseñar en esta noche. La religiosidad es un pecado horrible. Es un pecado horrible porque eso nos lleva a la incredulidad, nos mantiene encerrados en la incredulidad. La palabra religión, ¿cuántos saben qué significa? ¿De dónde viene? La palabra religión significa religar. ¿Sí? Religar. ¿Qué es ligar? Atar, amarrar. Es reamarrar, reatar, tirar ligas, sogas sobre usted y tenerlo preso, agarrado. Eso es religión. Si lo aplicamos a Elohim, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros sí queremos estar apegados a Abacadosh. Es bueno si lo aplicamos a Elohim. Pero si lo aplicamos a otras cosas, o sea, ¿quién no quiere estar tan apegado al Creador? Por lo menos los maminim, los creyentes, sí quieren estar apegados, atados a la voluntad del Creador. Pero cuando uno está atado a otras cosas, entonces se incurre en incredulidad y no puede llegar nunca al Creador. ¿Quién no quiere estar bien ligado a Elohim? Pero si no estamos ligados por amor, por pasión a Elohim, entonces habrá en nuestro corazón velos. Velos. ¿Sí? Un velo religioso es la incredulidad. En la época de Yeshua HaMashiach, vamos a ir a Marcos 6:6, él tuvo que tratar todas esas situaciones. La incredulidad de los judíos ortodoxos, ¿sí? Era un velo, los judíos ortodoxos están muy atados a la incredulidad religiosa. La Torá fue dada con dos propósitos. La Torá fue dada para darnos bendición en Yeshua, para darnos identidad, para guardarnos del mal. No fue dada para convertirnos en una secta religiosa. No fue dada para esos propósitos. La gente lo ha tomado como eso. Y usted sabe la historia de Hechos, todo lo que pasó, las sectas que se levantaron, los famosos ex compañeros, colegas de Shaul, del fariseísmo, llamados los de la circuncisión. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquellos que iban detrás siguiendo las pisadas de Shaul, Shaul el convertido a Yeshua, siguiendo las pisadas de él y diciendo, ¿saben qué? No pronuncien ese nombre, no digan ese nombre, él no es el Mesías, solamente circuncídense y heredarán el reino de los cielos. Todo religiosidad. Entonces Shaul realmente se molestó con los Gálatas por esas situaciones. Shaul dijo, ciertamente tienen ustedes que circuncidarse cuando llegue el momento. Como así hemos ministrado que una persona que no entiende el propósito, que no entiende la Torá, que no entiende lo que es la santidad, ¿cómo va a hacer tevilá? ¿Cómo va a hacer inmersión en agua? Si así mismo dice la Escritura que si una persona se circuncida está obligada a guardar la Torá, ¿sí o no? Sí, lo sabemos, pero tiene que entender lo que va a hacer. Un corazón entregado, no un corazón malo de incredulidad y de religiosidad, que lo único que hace es apartarse del Elohim vivo. El judaísmo debía preparar el camino a Yeshua, pero cuando vino el Mashiach, los religiosos que eran los principales, los líderes, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque había un velo en su corazón, pero el pueblo sí le reconoció. En su pueblo nativo llamado Nazaret, Yeshua hizo milagros, ¿sí? Y trató en muchas otras situaciones y no se pudo. Él no pudo hacer milagros. ¿Saben por qué? ¿Quieren saberlo? Por la incredulidad. Yeshua HaMashiach
no está limitado porque Él tiene toda la potestad, la autoridad. Pero cuando el corazón dice, no quiero, no se puede hacer nada. Nosotros pensamos que el Creador tiene toda la, sí, está bien, tiene toda la autoridad, el poder para transformar a una persona. En fe sí, pero déjeme decirle que muchas veces la persona es la menos interesada en cambiar. Quizá una Keilah entera está orando, ayunando, haciendo un montón de cosas, moviendo cielo y tierra para que la persona le caiga el 20, como dicen acá, y la persona es la menos interesada en cambiar. ¿Se puede hacer algo? No. Es así, amados. La incredulidad es un pecado horrible delante del Creador. Es una oposición, es un estorbo, es un bokesh. Ahora, el Todopoderoso, Yahweh, no pudo hacer milagros en su ciudad natal. La pregunta es, ¿por qué no pudo? En Marcos 6:6, donde yo le di la cita, nos da la respuesta. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba realmente él asombrado de tanta dureza de corazón. Mucho pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene un velo que fue puesto por su incredulidad y siguen sin creer en Yeshua, en el Adón, en Adonai, en nuestro Creador, como el Mashiach enviado hasta la fecha. Pero pasaron ya más de miles de años. Sí, hasta la fecha, amado. Hasta la fecha sigue esa dureza de corazón. Solamente el Eterno sabe. Segunda carta de Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Este velo no es natural, sino sobrenatural. ¿Dice así? Amén. Está puesto sobre ellos, en el corazón de ellos, un velo. La otra incredulidad es secular, racional secular. Es la incredulidad que se encuentra en nuestro pensamiento racional, que nos infunde el sistema de educación humanista en el que vivimos. ¿Sí? Constantemente, algunos ajín del discipulado se van a acordar de la amiguita de pan, la amiguita de pan en la cara, en el rostro. Así es el sistema, hasta que en un momento dices, basta, ya, suficiente. La incredulidad, como dijimos, racional secular, es la que infunde el sistema de educación humanista. Dos principados demoníacos gobiernan esta corriente de incredulidad. ¿Sí? ¿Quieren saber quiénes son? Uno es el príncipe de Persia, así se le llama. Y otro es el príncipe de Grecia. El príncipe de Persia es la raíz y maldición y fuente de toda religión falsa, como la New Age, la nueva era, toda una corriente que está pero cada vez más fuerte en el mundo, viene de Oriente. El espiritismo, cualquier actividad relacionada con el ocultismo, es gobernada por el príncipe de Persia. Cuando somos captados por una falsa religión o una filosofía oriental, una falsa filosofía, este espíritu teje la incredulidad en nuestras mentes para que no podamos creer. Entonces es lo que nosotros comúnmente decimos, la persona está atada. Eso significa porque algunos aquí preguntan, ¿qué significa estar atado? Porque a veces escucho que dicen está atado. Esto es algo espiritual. Usted lo va a ver normal a la persona, caminar, moverse, reírse, saltar, pero la persona está atada, su alma está atada, está prisionera a eso. Quizá muchas personas vienen al conocimiento de la Torah de Yeshua, pero tuvieron relación en el ocultismo, tuvieron relación con prácticas ocultistas en el pasado o hasta hace poco tiempo, o tienen familiares que están en eso. Entonces hay una conexión
Hay una maldición, pero hay una conexión que viene sobre las personas. Y déjeme decirle que no son lazos de amor y misericordia, son lazos de maldad y de incredulidad. Por eso la persona ora y como que siente que no llega ni al cielo raso su oración. Le cuesta creer, se duerme, se siente pesado, le pasan muchas situaciones, ¿sí? Muchas situaciones, y hay algo que viene de más atrás, que vino a su mente, pero la persona todavía no lo ha discernido, por eso sigue estando ahí. Es como que usted tiene esta habitación a media luz, o sea, una luz muy bajita. Entonces hay ciertos rincones que no alcanza usted a ver bien qué es lo que hay. Hay cosas que están en los rincones del alma y de la mente de la persona que están escondidos ahí todavía y no quieren salir. Todavía no hay buena luz para ver bien cada rincón. Entonces es imposible que la persona agarre una escoba espiritual y le dé un escobazo y limpie muy bien esa habitación. El que tiene oídos entienda, oiga y entienda lo que estoy diciendo. No hay claridad, todavía hay ligaduras de incredulidad. ¿Hasta ahí me van siguiendo aquí? Ahora, el príncipe de Grecia es el que gobierna la lógica, el razonamiento natural de la mente mundana, secular. Toda la filosofía, el pensamiento científico, ese es el príncipe de Grecia. Bueno, son los padres de todo ese paganismo idolátrico. Los grandes filósofos, ¿sí? Grandes entre comillas. Cuando en nuestra vida solemos pensar que ciertas porciones de las Escrituras son un mito, una historia imposible, que no podemos creer eso, etcétera. Muchas veces a las personas les pasa eso. Este espíritu está robando la vida, la gracia y el poder sobrenatural que la palabra del Eterno tiene para cambiar esa vida. Es un estorbo, por eso la persona sigue mal. Lee, pero lee como un intelectual la Biblia. ¿Sí? Lee como un intelectual, pero no aplica nada a su vida. Él no cree, ella no cree, ellos no creen que la palabra tiene un poder sobrenatural, tiene poder, literalmente poder espiritual para cambiar y transformar sus vidas, porque no lo aplican, porque el espíritu de Grecia está operando sobre esa vida. Y porque hay muchos factores también, las miguitas de pan, que le están tirando y tirando y tirando, o si usted quiere dardos, que le están tirando y tirando y tirando, entonces jamás se va a poder levantar si no empieza a reconocer de dónde viene su atadura. El pecado de la incredulidad. Debemos ser libres de ese espíritu y hacer tres cosas que son indispensables, amados ají. Vamos a ir anotando. Punto número 1, tenemos que creer cada palabra de la Escritura. No algunas, sino cada palabra de la Escritura. He escuchado a muchas personas que dicen, tremenda esta promesa, qué lástima, porque no es para mí. No sé si usted escuchó eso alguna vez. ¿Sí? A mí me pasó también de escuchar personas que dijeron, qué lástima que no soy del pueblo de Israel. Tienes toda la oportunidad, hermano, de ser parte del pueblo de Israel. Si no quieres, entonces es otro problema. Pero tienes toda la oportunidad. Qué lástima que no soy judío, porque las promesas son para los judíos. ¿Ah, sí? ¿Quién le dijo eso? La Escritura habla de Israel, no habla de judío. Y el judío es un porcentaje de Israel. Entonces, tenemos que creer cada palabra de la Escritura. Si la persona no cree todas las palabras de la Escritura, entonces hay un pecado de incredulidad. Entonces el Eterno no puede obrar. Sus oraciones son como son su creer, a medias. 2, obedecer cada mitzvah de la Escritura. ¿Por qué dije creer primero y luego obedecer? Porque yo no puedo obedecer a algo que no estoy realmente convencido.
hay muchas personas que guardan el Shabbat y son perfectos incrédulos. Y lo guardan a la perfección. ¿Saben por qué? Porque está el pecado de la religiosidad. No se guardan los mandamientos porque se ha creído en la palabra, sino porque hay una estructura. 3. Cada promesa hay que esperarla con mucha fe en el Abacadosh. Ya lo hemos dicho que todas las promesas que dio nuestro Abba, ¿sí?, son buenas, son bendiciones tremendas, pero todas están en base al cumplimiento de una mitzvah. No hay ninguna promesa que ande volando por los aires y no esté ligada a un cumplimiento, a una obediencia previa. Lo leímos hoy al inicio del Shabbat, ¿cuántos se acuerdan? Si obedeces, si guardas, entonces, ¿sí?, el condicional, si guardas esto, entonces sí vendrá la verajá. Pero si no lo guardas, ¿cómo estamos pretendiendo que venga la verajá? La incredulidad que hubo en los talmidín de Yeshua, los discípulos de Yeshua, es también para nuestra enseñanza. Todas las cosas buenas o malas tienen que darnos una enseñanza. La ausencia de fe es mala, pero la incredulidad, como dijimos, es mucho peor porque bloquea el espíritu de fe que el Abacadosh nos da. Es cerrar esas puertas cuando el Eterno va a mandar fe. ¿Sí? Bloquea. O tenemos un ruaj de emuná, un espíritu de fe, o tenemos un espíritu de incredulidad. Dos cosas. O tenemos un ruaj de fe, o tenemos incredulidad. ¿Cómo se dice? Hazar Amán. También no creyeron en la resurrección de Yeshua. En Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, dice: subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Dice Mateo 20, versos 17 al 19. Ahora, si Yeshua les hubiera dicho una sola vez, probablemente se les olvidaría esta gran verdad. Pero se registran en los evangelios 17 veces que Yeshua les habló a sus discípulos esta verdad. 17 veces le repitió lo mismo. Porque él sabía cuál era el problema de sus seguidores, sus discípulos. Todavía estaban débiles. La negación de Kefa, las situaciones donde viene la prueba, que muchas veces nosotros también reaccionamos igual. Porque del decir al hacer, del dicho al hecho hay un largo trecho. La Biblia nos declara que no creían en la resurrección. No solo Tomás, el famoso incrédulo, que no creyó, sino que no creyeron todos. En Lucas 24, versículo 13 al 24, vamos a ir para allá, mis amados ajim. Los talmidín, cuando iban en el camino de Emaús, ahí vemos la incredulidad también. Lucas 24, versículo 13 dijimos. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjense en aquí la situación que acontece. Los Talmidín, en los versículos 21 al 24, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que aconteció esto. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que vinieron, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así a las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, no creían a pesar de las evidencias. Yo quiero que usted mire el ejemplo de lo que está pasando aquí. A pesar de las evidencias, no creían. Estos discípulos tenían la evidencia de una tumba vacía, de un sepulcro vacío. Tenían ángeles que les testificaron, que les dieron las besarot, las buenas nuevas. Una compañía de gente había testificado que Él no estaba en la tumba. Eran mujeres de testimonio veraz, pero aún así no le creían. No eran gente, no eran mujeres que no tenían testimonio, que eran chismosas. Eran mujeres justas. Eran mujeres que estaban apegadas al Creador y fueron y le dijeron lo que había pasado y ni aún así les creyeron. Eso no es algo normal. Ahí hay algo que está operando. En este relato descubrimos algunos frutos de la incredulidad. 1, verso 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Un velo en los ojos impide reconocer a Yeshua. Ese es un pecado. Además, quiero recordarles que dijo Yeshua mismo que el Ruach HaKodesh da testimonio de quién es Él. Entonces, no hay Ruach HaKodesh cuando no se está reconociendo a Yeshua, al Mashiach. Hay un velo. 2, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era, ya no es, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aquí vemos otro fruto. ¿Cuál? Nos impide esperar en Yahweh. Quiero algo, pero lo quiero ya. Eso no es fe. ¿Sí? Eso no es fe. La incredulidad nos impide esperar en Yahweh, en Yeshua. También trae tristeza que agobia el corazón. Hay personas que están tristes y no saben por qué. Tienen una angustia en su alma y no saben por qué. Hay situaciones en sus vidas que son producto de muchas situaciones feas, pero también está la incredulidad allí depositada y por eso también viene tristeza que agobia el corazón. Dice el verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Otro fruto, produce insensatez. ¿Qué es insensatez?
un insensato. ¿Se acuerdan de las vírgenes? Se duerme, se estanca. Por eso que el religioso, uno de los frutos que tiene es el estancamiento, el conformismo. Ahí está, no se mueve ni para atrás, ni para adelante, ni para los costados. Ahí está. No cumple nada, pero ahí está. Lentitud de corazón, verso 25. Gente lenta, como dicen por ahí, con la sangre espesa, ¿sí? Que no se mueve, que gente muy pasiva. Dureza de corazón, vamos a ir a Marcos 16. Marcos 16, versículo 14, Misajim. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Subraye, dureza de corazón. Esos son los frutos de la incredulidad. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La dureza del corazón es otro fruto más. Yeshua reprochó su incredulidad. Si vamos a Marcos 16, ahí donde estábamos, en el versículo 9 hasta el 15, Ajim, Marcos 16, 9 al 15, dice: habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron, dice el verso. Verso 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad esta buena nueva a toda criatura. Anuncien, el Mesías resucitó, tal cual como la Escritura lo había determinado. Entonces, la incredulidad, ya estamos entendiendo que es un espíritu maligno que endurece el corazón. ¿Lo anotó? Es un espíritu inmundo, maligno, que endurece el corazón. La palabra reprochar que aparece en los textos, se traduce como atacar a. O sea, Yeshua atacó ¿a quién? A las personas, no, atacó al espíritu inmundo de incredulidad que produjo en los discípulos ese letargo espiritual, ese desánimo, esa dureza de corazón. Eso fue lo que atacó Yeshua. Yeshua no se puso a cachetear a las personas. Yeshua atacó al espíritu inmundo que estaba operando en esos corazones. Entonces vamos a Juan capítulo 6, versículo 63, para entender que como el Adón los llevó al arrepentimiento, ¿sí? Atacó el espíritu y llevó a los discípulos al arrepentimiento, a la teshuvá. La incredulidad, mis amados, es un espíritu malo, inmundo. Hay un principio espiritual que descubrimos ahí en Juan 6:63. ¿Lo tienen aquí? 6:63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es el secreto. Aquí encontramos un principio espiritual que Yeshua nos proporciona aquí. Lo que hablamos es espíritu. Yeshua reprendió el espíritu de incredulidad en los discípulos y después les encomendó ir a llevar el anuncio al mundo. No les dijo vayan a predicar incredulidad, no les dijo vayan a predicar desánimo, no les dijo vayan a predicar todo esto que ustedes tienen, sino que atacó el punto, la raíz, y luego les dijo vayan a anunciar ahora. Tiene usted que eliminar toda incredulidad de su vida, elimínelo.
comience a limpiar. Notemos qué es lo que sucedió después que los talmidim fueron libres de la incredulidad. Primero Yeshua reprendió el espíritu de incredulidad de los discípulos. Eso está en Marcos 16. Vamos a ir para allá, Jim. Marcos 16, 14. ¿Lo tienen aquí? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, atacó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Muchos de nosotros leemos este pasaje, este pasuk, y pensamos que él se puso a discutir, a reprocharle a la gente. No, ese no es Yeshua. Sí, Yeshua los estaba preparando. Yeshua le estaba hablando a lo que estaba en ellos. Por eso el primer ejemplo que le di del muchacho endemoniado fue que cuando el espíritu vio a Yeshua, ¿qué hizo? Empezó a azotar el muchacho. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué lo reconoció? ¿Por qué no hizo eso cuando fueron los talmidim? Porque los talmidines tenían la incredulidad. Entonces el espíritu inmundo que enmudecía al muchacho le estaba dando la mano al otro espíritu de incredulidad que venía con los discípulos. Por eso no sucedía nada. ¿Cuántos me están siguiendo? Le estaba dando la mano. Pero cuando entró Yeshua, entonces las cosas empezaron a cambiar. El poder que daba Kadosh ataca todo eso. Por eso usted va a seguir los pasos que le di, ¿sí? Los pasos que dimos recién, me imagino que los habrá anotado, para ir cumpliendo en ese orden, no al revés, en ese orden. Si uno hace las cosas al revés, entonces al revés le va a suceder todo. Y Elohim es orden. Ahora, después de ser libres de la incredulidad, les encomendó ir a predicar a toda criatura las Besarot. El reino de Yahweh se ha acercado. Les dio fe, infundió fe, les dio poder, es decir, les dio autoridad para establecer el reino de Elohim. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea sumergido, es decir, del arrepentimiento, alcanzará la salvación. Pero el que no crea ya está condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué pasará? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y el Yahweh, bendito su nombre, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, en la Shejiná, y se sentó a la diestra de la Shejiná. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Adón y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Amén. ¿Sí? La palabra nos muestra claramente que Yeshua cumplió su obra, los preparó y no los dejó solos, sino que siguió él ayudándolos y apoyándolos. ¿Pero por qué los apoyó? Porque ellos entendieron que tenían que poner su 50%. El pueblo de Israel en el desierto, cuando no cumplía su 50%, entonces el Eterno sacaba la ketubá, el contrato matrimonial, y le decía: ¿qué pasó aquí? No estás cumpliendo con lo que acordamos. Entonces venía el mal sobre ellos. Los talmidín lo mismo. El Adón les enseñó cómo debían ser las cosas. Mire, esto va aquí, esto va acá, esto no va, quítenlo, esto tampoco, esto sí deben hacer. Él les ordenó sus vidas y luego los envió a anunciar las Besarot. Amén, Ajim. Y dice aquí que confirmaba la palabra con las señales que le acompañaban. ¿Cuáles eran las señales? Echaban fuera demonios. ¿Qué más? ¿Qué más hacían? Hablaban nuevas lenguas, tomaban serpientes en las manos, y aunque bebieran cosas mortíferas, ellos eran librados. También dice la Escritura que ponían sus manos sobre los enfermos y se sanaban. Son señales. Son señales que el Abacadosh pone. Marcos 16, versículo 15 al 20. Vamos a ir de vuelta ahí, aquí. Id por todo el mundo. Es una mitzvah de Yeshua.
vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego ahora vamos a leer los 2 versículos que siguen. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Para quién son las señales? Para los que creen, ¿sí o no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí o no? ¿Por qué mucha gente dice creer y es bautizada y no sana a la gente? ¿Por qué mucha gente dice creer, es bautizada y no echa fuera demonios? Por el espíritu inmundo de incredulidad que está en ellos. Porque ellos adjudican, más bien el demonio que está en ellos, adjudica que solamente 2 o 3 personas pueden hacer eso, pero ellos no. Ese es un pecado de incredulidad. Por eso la persona que no tiene señales va a ser cortada. Nosotros enseñamos, pero si nuestra enseñanza es vacía y no hay señales en nuestra enseñanza, entonces también nosotros vamos a ser cortados. Tienen que haber señales, pero señales verdaderas, no espiritismo barato. Señales del Ruach HaKodesh. Verso 19. Y el Adón, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y les ayudaba el Adón, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice la Escritura. Y así fue. Entonces la incredulidad, digamos que es la fe de Hasatán. Esa es la emuná que tiene el Hasatán, la incredulidad. Eso es lo que él predica y manda a sus seguidores y a sus hijos a que nos prediquen la incredulidad. Es la fe del diablo. Como un talmid de Yeshua, tiene usted y tengo yo que reprender toda raíz de incredulidad en nuestras vidas, eliminar y odiar la incredulidad, porque es un pecado y el pecado se debe odiar. El pecado se debe de odiar, se debe de detestar. No se debe de jugar con el pecado. Entonces sí estamos entendiendo, amados Sahim, que la incredulidad es lo que ha hecho que el pueblo tropiece una y muchas veces, y es lo que ha hecho que los discípulos también sufrieran las consecuencias de ser avergonzados. Recuerde que el llamado es para todos. Toda persona, escúchelo muy bien, y ya terminando nuestro tema de hoy, toda persona que ha sido llamada por Yeshua, que ha creído en Yeshua, no en un pastor, no en una congregación, en Yeshua HaMashiach, tiene la obligación y la responsabilidad de llevar las señales. Si no, serán cortados, dice. Ya están condenados, porque no hay señales. Entonces, cuando el Eterno tome esas vidas, aunque digan creer, si no hay señales, lo vas a sacudir así, no cae nada. No cae nada de tu vida, no hay ningún fruto bueno, no sirves. Todo este tiempo que te di de vida y no aprovechaste, hijo mío, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Te engañó el espíritu inmundo? I'm sorry for you, lo siento por tu vida. Pero en el reino de Elohim, los incrédulos no entran. Todos lo sabemos. Los cobardes y los incrédulos no entran. Están ahí al ladito. Póngase de pie en el nombre de Yeshua y vamos a hacer tefilá a nuestro Abba Kadosh. Y si usted tiene que pedirle perdón a Abba Kadosh, pídale perdón y derrámese, pero derrame su corazón delante de Él y dele gracias porque Él está dando el consejo de vida. Pero no se quede con ese espíritu inmundo de incredulidad, sino busque la ayuda del Todopoderoso. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, levantamos, Padre eterno, tefilá y te agradecemos, Padre, porque tu consejo es vida y es sano, Abba. Ciertamente, Abba, el demonio de la incredulidad, de la religiosidad, se ha apoderado de muchos,
Te pedimos, Padre, que toda estructura religiosa de hombre, Abba, la eches por tierra. Que cambies y transformes todos esos corazones, Abba, que se han endurecido. Por favor, Abba Kadosh. Te pedimos, Yahweh bendito, que pongas de tu Ruach HaKodesh sobre esos corazones. Danos la fortaleza, por favor. Y que cada día podamos invertir en la fe, Abba Kadosh. Porque sabemos que la fe mueve montañas. La fe tiene poder, Abba, para mover tu mano poderosa. Abba, tú obras a través de la fe de tu pueblo Israel. Beshen Yeshua HaMashiach. Te agradezco, Ribono Shel Olam, por darme la vida, Abba. Te pido que todo este consejo que has puesto en mi vida sea para vida en muchos corazones, aún aquellos que siguen en incredulidad, que no creen que tú eres poderoso para restaurar, que no creen, Padre, que tú los puedes levantar de donde se encuentran. Yo te pido, Abba, que les ayudes en su incredulidad. Levántalos, por favor. Sopla de tu Ruach HaKodesh sobre esos huesos secos. Y si es tu placer y tu voluntad, si ellos son de tu pueblo, Abba, haz tu obra, Abba Kadosh, como está escrito en los Nevi'im. Beshen Yeshua HaMashiach. Perdona, Padre, cada una de estas transgresiones. Perdona, Padre bendito, por haber dicho muchas veces y no hacer, Abba. Ciertamente todo eso es incredulidad. Perdónanos, Abba, por lanzar palabras con levedad, con ligereza, y no tomar en serio, Padre, cada palabra que sale de nuestros labios. Ayúdanos a poder cumplir con esa mitzvah. Ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad, y que podamos ser renovados y llenos de tu Torah, de tu Emet, de tu verdad, de esa fe, Abba Kadosh, así como le has dado a aquel que vio al Elohim invisible, Avraham Avinu. Beshen Yeshua HaMashiach. Toda Rabba Lecha. Amén. Amén.